Quiero decirles que vamos hoy a estudiar versículo 1 al 8 del primer capítulo. Pero antes de leer el pasaje de hoy, quiero darles introducción. Es el autor del libro, no sé si se puede leer. El autor del libro es obviamente Juan, el apóstol Juan, pero hay que hacer un poco de diferenciación ahí. A diferencia de un autor de un libro cualquiera, donde recibe la inspiración, una novela, una poesía, y lo escribe por su cuenta y su riesgo. En este caso, el libro de Apocalipsis no nace a razón de Juan. No es que Juan decide escribir un libro para comunicar a la iglesia. De hecho, que ningún autor bíblico tiene pensamiento independiente de Dios. Pero mucho más, en este caso, el libro, siendo autoría de Juan, nace en el corazón de Dios. Y Dios da una revelación a Jesús de lo que va a pasar en ese momento y en la historia. Y esa revelación se lo comunica a través de los ángeles a Juan. Entonces, por ahí definamos quién es el autor, pero llegamos a Dios como el autor principal, el origen de este conocimiento. ¿Cuál es el contexto, el año en que vive? Estamos cerrando el primer siglo, aproximadamente el año 95. En el año 95 el contexto es nuevamente de una gran persecución. Así como estamos estudiando en Primera de Pedro, donde estudiamos en Primera de Pedro que el contexto era la persecución en el tiempo de Nerón a consecuencia del incendio de Roma, aquí hay otra segunda ola de persecución en el tiempo del emperador Domiciano. Miren, y producto de esta persecución es que el apóstol Juan no está en Asia, no está en Roma, está en una isla, desterrado, la isla de Patmos. Es una isla muy pequeña que está frente a Éfeso, frente a Atenas, en el medio del mar Egeo, una isla muy pequeña, ahí está desterrado el apóstol Juan. Vamos a ver rápidamente que en el tiempo que escribe este libro, y mucho antes tal vez, habían algunos estilos como se escribían los libros de la literatura, digamos, de Grecia, de Roma. Había un estilo poético, no hay que hablar mucho más de esto, es lo que significaría. Había un estilo histórico donde lo que se transmite es básicamente algo que debe entenderse de manera literal. Hasta los que van a leerlo. Tenemos que hablar también de la escuela de interpretación. Sería deshonestidad de parte de quien enseña, en este caso el pastor, decirles el libro se lee de esta manera y se interpreta de esta manera. Quiero decirles que hay verdades bíblicas que son de única interpretación. La Gran Trinidad, el rol de Jesús como mediador en la salvación, Dios como creador de todo lo que vemos, son principios y la creencia en ellos define nuestro cristianismo. Pero en cuanto a la interpretación de Apocalipsis, hermanos, les tengo una buena noticia. Hay libertad en cuanto a entender, en cuanto a adoptar una escuela de interpretación. Esto no nos va a quitar la salvación y no nos vamos a pelear en la iglesia por esto. Básicamente hay tres escuelas de interpretación. Tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Ya les he hablado en algún momento de una escuela amilenial que dice que no hay milenio. Hay una escuela premilenial que sostiene que la segunda venida de Jesús es antes del milenio. Y hay una tercera interpretación que es postmilenial, que Jesús va a venir después del milenio. Básicamente hay escuela de interpretación. Una escuela preterista que dice que todo lo que está escrito en Apocalipsis ya sucedió en el siglo I, en el tiempo de Juan, en el tiempo de los apóstoles. Hay una escuela futurista, es decir, toman el libro de Apocalipsis y dicen,
todo lo que está en el capítulo 1 hasta el 22 todavía no se ha cumplido, está por cumplirse. Esa es la escuela de interpretación turista. Una que dice todo se cumplió en el pasado, otra que dice está por cumplirse. Hay otra escuela que resume las dos, que es la escuela histórico-literario. Si bien es cierto, Dios escribió para un contexto determinado y para darles un mensaje a los que leyeron este libro por primera vez, pero asimismo el lenguaje, las palabras que se usan, interpretándolas correctamente, también tienen un significado para nosotros. Mayormente los evangélicos a nivel mundial toman como escuela preferida la escuela futurista. Esta escuela que nos habla que todo del libro está por cumplirse todavía. Para interpretar correctamente en cualquier escuela, hermanos, es necesario leer Ezequiel, es necesario leer Daniel, es necesario leer Zacarías. Básicamente, estos tres libros del Antiguo Testamento nos van a ayudar a entender correctamente este libro. Yo quiero dejarles como tarea para el próximo miércoles. Las clases van a ser solamente los miércoles. Quiero que anoten ahí y puedan leer en el libro de Daniel el capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel. Puedan leer el capítulo 7 y hagan apuntes ahí. Es importante que hagan apuntes y van a ir descubriendo, hermanos, que a medida que se va desarrollando el libro de Apocalipsis, hay personajes que son tomados de Daniel. ¿Qué quiere decir? Que Dios no le da a los judíos de este siglo I algo totalmente nuevo. Dios les está hablando a través de mensajes que son tomados del Antiguo Testamento, para que ellos puedan entenderlo. Porque la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué quiso decir Dios para animar a la iglesia que era perseguida en ese tiempo? Dios usó señales, símbolos que en ese tiempo eran de interpretación exclusiva del pueblo judío. Y ellos lo pudieron entender. Y Juan, cuando él ve en el cielo o en la tierra esas señales y esos símbolos, esas visiones, Juan escribe, pero con la idea de que eso que está viendo está ya escrito en Ezequiel, en Daniel o en Zacarías o en otras profecías. Por lo tanto, hermanos, cuando leemos el libro de Apocalipsis, la gran pregunta que tenemos que desarrollar es, ¿para qué se escribió el libro? ¿Qué quiso decir Dios a los cristianos del siglo I, que estaban en persecución, que estaban sufriendo, que estaban muriendo? ¿Cuál era el mensaje de Dios para ellos? Porque la escuela futurista dice que todo está por revelarse. Pero ¿cuál es el mensaje de aliento para alguien que tiene un familiar encerrado en una prisión o para alguien que vio a su padre morir quemado en una hoguera? ¿Cuál es el mensaje de aliento, no? Tenemos que todo esto amarrarlo para poder entender que el mensaje de Apocalipsis fue directamente para los cristianos que vivían en ese tiempo y se proyecta en el tiempo también. Estructura del libro. Es importante conocer cómo está estructurado el libro, hermanos. Si ustedes tienen ahí su Biblia, abran el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Estos tres capítulos es historia. Ahí no hay ninguna discusión en ninguna escuela de interpretación. Es historia. Y lo que se lee ahí se debe interpretar de manera histórica, de manera literal. A partir del capítulo 4 hasta el final es donde se usan señales, se usan símbolos y tiene que interpretarse adecuadamente para que el mensaje que Dios quería transmitir sea el correcto para nosotros. ¿Listo? Ahora sí empezamos, hermanos. Biblias abiertas. Yo les ruego que tengan un cuaderno, un lapicero, puede ser rojo, azul o negro, pero es necesario que apuntemos, hermanos. Ustedes, veo ahí muchos jóvenes, van a tener oportunidad de leer más veces el Apocalipsis, pero que esto les sirva como base para el futuro.
Apocalipsis 1, versículo 1 al 8. Empiezo yo, luego voy a pedir a la hermana Débora el capítulo 2, el versículo 2, luego a la hermana Claudia, 3, hermano Cleide, 4, hermano Augusto, el 5. ¿Quién más está? Hermana Priscila, el 6, el hermano Andrés Carrascal, el 7, y la hermana Yesenia. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le besaron y todos los linajes de tierra harán lamentación por él. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Hay que leer el libro de Apocalipsis. El versículo 1 piensa darnos la respuesta, hermanos. Este libro es revelación de Dios. Y cuando hablamos de revelación, debemos entender lo que significa esta palabra en el idioma original, que es el griego. Trae la idea de una cortina que se abre. Cuando Juan recibe o escribe esta obra, está diciéndonos que se está abriendo una cortina para conocer cosas que no se conocían. Revelación, entonces, es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros de lo que está pasando ahora. Revelación fue para Juan darle a entender y a todos los hermanos del siglo I lo que estaba pasando en ese tiempo. Aunque se veía persecución, aunque se veía muertes, aunque se veía un emperador poderoso, pero había un significado espiritual. Lo mismo que hoy, hermanos. Conocemos mucho del coronavirus, conocemos mucho de la tendencia, de la curva, se dice hoy que casado, el achatamiento, conocemos mucho la parte biológica, científica de la enfermedad. Pero ¿cuál es el significado espiritual? Si Dios en este momento nos revela en sueños a través de una visión el significado espiritual, entonces eso sería una revelación para nosotros de lo que está pasando. Y de hecho Dios ya lo ha revelado en su palabra. Y de hecho Dios ya nos está diciendo lo que significa esta crisis mundial para la salud espiritual de la iglesia. Es de un gran beneficio para la iglesia. El mensaje que Dios nos manda a través de esta enfermedad es el mismo mensaje que le manda a la iglesia del siglo I. Dios tiene el control. Nuestras vidas están en manos de Él. Por lo tanto, ¿por qué leer este libro? Es revelación de Dios. No solo es profecía. Y ese no debe ser nuestro único propósito cuando lo leemos. Debemos entender, hermanos, que aquí hay una enseñanza en cuanto a Jesús. Si leemos este libro, vamos a conocer y vamos a amar más a Jesús. Estamos leyendo Pedro, y cuando hemos empezado con Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro habla de un conocimiento de Cristo. Y nos anima para que el conocimiento de Cristo pueda ir creciendo más y más. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y nos preguntábamos cuando leíamos, ¿y cuál es el conocimiento de Jesús? Bueno, ese conocimiento está en toda la Biblia. Y cuando se escribe Apocalipsis,
ahí nos está narrando Dios mismo qué es Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Y nos está diciendo muchas cosas en cuanto a su segunda venida. ¿Cómo leer, hermanos? Esta pregunta lo vamos a responder leyendo el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Una de las razones, hermanos, para leer este libro es que nos bendice y llama bienaventurados a los que leen este libro. Yo no conozco ningún libro que al abrirlo, en su introducción diga, ustedes van a recibir este beneficio por leer toda la Biblia. Hay autores inteligentes que luego de la parte final de su introducción dicen, tengo como propósito al escribir este libro 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Pero si el lector capta uno de estos puntos, dice el escritor, yo me doy por satisfecho. En cuanto a la Biblia, hermanos, debemos entender que aquí está el conocimiento de Jesús. Aquí en este libro está la información que completa la obra que ha hecho Jesús. Y por eso Él nos bendice. Si leemos este libro, Él nos bendice. Y de hecho, aunque la bendición es por leer toda la Biblia, pero ningún libro bíblico nos trae esta bendición exclusiva por leer el libro de Apocalipsis. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, cuando hemos decidido estudiar, estamos siendo bendecidos por Dios. Comienza y termina el libro del mismo modo. Capítulo 22, al final, hermanos. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren qué gran incentivo para leerlo. Qué gran incentivo para leer este libro. Somos bendecidos, somos bienaventurados por leer, por oír y por guardar lo que vamos a leer, hermanos. No solamente entonces hay que leer de manera teórica, hay que cumplir las ordenanzas que se dan aquí en este libro, hermanos. Decíamos que había diferentes estilos literarios para escribir en ese tiempo y en el versículo 4, Juan nos está diciendo que el estilo que él está escogiendo es el estilo epistolar. Juan es una carta. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, a todos los que leen, a nosotros en esta noche. Él desea que la gracia y la paz de Dios llegue a nosotros, hermanos. Es un estilo epistolar, es una carta como Primera de Corintios, como Efesios, como Primera y Segunda de Timoteo. Juan decide escribir y comunicar estas verdades a través de este estilo literario epistolar, hermanos. Y por eso es necesario que vayamos entendiendo que para interpretarlo, ya por lo pronto tenemos que saber cómo se interpreta una epístola, saber cómo se interpreta un libro histórico y saber cómo se interpreta un libro apocalíptico. ¿Cuál es el destino de esta carta? Porque toda carta tiene un destinatario, hay un autor y hay un destinatario. Está dirigida a las 7 iglesias que están en Asia. Esas 7 iglesias, vamos a ver a partir del capítulo 2, son Éfeso, Laodicea, Esmirna, Tiatira. Pero bien curioso, hermanos. Son iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Desde el año 55, 58 después de Cristo, el apóstol Pablo en su segundo viaje llega al Asia Menor y allí funda esas iglesias. Y en el tercer viaje, él exclusivamente se concentra en Éfeso. A estas iglesias, Juan les escribe estas cartas. Y decía, es curioso porque los va enumerando y ordenando como quien sigue las agujas de un reloj de manera circular. Desde que comienza
en la iglesia de Éfeso hasta que termina en la iglesia de la Odisea. Va en orden, hermanos. Va en orden. Va desarrollando allí un imaginario reloj que va avanzando en el tiempo, hermanos. Las cartas, entonces, la carta está dirigida a las 7 iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Resalto aquí varias cosas. Esta palabra gracia y paz de parte de Dios. Gracia y paz es lo que nosotros no merecemos, hermanos. Es algo que viene como regalo de Dios. Es algo sobrenatural que viene como regalo de Dios y que nosotros lo tenemos hoy en nuestro corazón, en nuestras vidas, de parte de la Trinidad. Porque aquí comienza a presentarse a la Trinidad, del que es y que era y que ha de venir, el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, versículo 5, y de Jesucristo. Aquí está la Trinidad, hermanos, hablando, saludando y presentándose ante la iglesia de nuestros tiempos. Y comienza a presentarse a Jesucristo, quien es el personaje central de este libro. Y de Jesucristo, el testigo fiel, 3 años fue testigo de Dios en la tierra, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuál es la obra de Jesús? ¿Por qué es el personaje central de este libro? ¿Qué hizo Jesús? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan está resumiendo, estas son palabras de Juan, está resumiendo la obra redentora de Jesús. Nos amó y nos salvó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Más todavía, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vamos a ver en el transcurso del libro cómo se va desarrollando este concepto de ser reyes y sacerdotes. Termina el libro hablando que los salvos, los creyentes de todos los tiempos, van a gobernar con Jesús por la eternidad. Gracias a su muerte, gracias a que Él nos salva, al final de la historia vamos a gobernar, hermanos. Ya desde ahora estamos reinando, pero lo haremos por toda la eternidad. Y termina este pasaje hablando de una de las ideas centrales del libro de Apocalipsis. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una de las ideas centrales que se quiere enseñar en este libro es la segunda venida de Jesús. Está en el comienzo y está en el final, hermanos. Capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, palabra de Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Una idea central en este libro es la certeza del retorno de Jesús por segunda vez a la tierra, hermanos. Esto debe darnos esperanza. Aprovechemos este tiempo para buscar a Dios. Todavía nos quedan 4 días de cuarentena, hermanos. Aprovechemos este tiempo para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Bueno, ya es casi un hecho que si se va a dar libertades, no van a ser totales. Posiblemente algunos, los menos jovencitos, por decirlo de manera muy elegante, todavía vamos a estar en nuestras casas. Posiblemente salgan los que tienen necesidad, el país de que produzcan, de manera que no pueda tener una cuarentena sin que haya recursos con qué gastar y con qué ayudar a los más necesitados. Todavía seguiremos entonces en una cuarentena parcial ya. Por lo menos eso es lo que se está sosteniendo. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para conocer de Jesús. Aprovechemos este tiempo para conocer a través de este libro quién es Jesús, qué hizo por mí, qué está haciendo en este momento y cómo va Él a retornar a la tierra por segunda vez. Dice el versículo 8, y con esto terminamos la primera parte de exposición.
respecto a Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren las mismas cualidades del Padre que está en el versículo 4. Jesús no le está quitando cualidades a su Padre. Jesús es Dios, hermanos. Él estuvo en el principio y permanece hasta el fin. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, su poder alcanza para sostenernos en ese tiempo. El poder de Jesús alcanza para que podamos experimentar en nuestros hogares esa paz y esa gracia que revela lo que nos quiere transmitir Juan a través de esa carta. Bien, yo he concluido la primera parte, hermanos. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Libertad total. Yo no sé de qué manera, levantan la mano y escuchamos las primeras. Si hay interés de continuar, no se sientan mal, lo reiniciamos. Pero avancemos con las preguntas, hermanos. Pastor, yo quería hacer una pregunta. Adelante, Juan Carlos.